Hola, hola, comunidad de traders. Les doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy con nueva entrevista. Nuestra entrevistada del día de hoy es una exalumna del Club Mentes Expertas que nos va a contar su historia y les adelanto, es bastante particular y creo que nos trae una enseñanza muy, muy grande, por lo cual la he invitado. Y pues sin más, dejemos que sea ella quien nos cuente su historia. Lady, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Tú sabes que te tengo un cariño enorme y bienvenida. Ay, primero que todo, muchas gracias. Como te dije cuando me contactaste, o sea, para mí esto es recapitular muchas de las cosas por las que he vivido y creo que es muy importante también como dentro de nuestros procesos contar nuestra historia para tocar otros seres. Creo que no es la primera vez como que me pasa que yo cuento qué me ha pasado durante todo este proceso y hay otras personas que me dicen, uy, tu historia como que me hizo llegar a tomar esta decisión o sabes que no lo había visto de esa manera. Entonces, para mí estos espacios son súper importantes porque creo que uno puede llegar a tocar a otras personas, como tú lo decías, hay cosas que a veces como que no tenemos en cuenta y no resuenan como ahí. Entonces, muchas gracias por este espacio y yo también creo que siempre que pienso como en mi proceso, yo digo, "Uf, si Lili no hubiera estado ahí en ese momento, en esas decisiones que tomé, en ese proceso en el que estuve, creo que no estaría donde estaba yo. Siempre pienso que si no hubiera pasado por todo ese proceso psicológico y mental que hice contigo, no hubiera estado lista para esa decisión que llegó en su momento. Cuando me dijeron, ¿quieres ser parte de esto? Y sin pensarlo, yo dije, sí, quiero hacerlo, realmente esto es lo que quiero, pero dicen por ahí que cuando el alumno está listo, llega el maestro y creo que si no hubiera estado lista en ese momento, no hubiera pasado por todo lo que pasé y estoy pasando. Así es, totalmente, Lady. Pues nada, Lady, vamos a empezar con tus inicios en el trading. ¿A ti qué te movió inicialmente para empezar en el trading? ¿Cómo lo conociste? ¿Qué te movió? Bueno, yo empecé con trading porque eh, había un chico que había trabajado conmigo. Mi profesión es, acá en Colombia le llamamos contador público, yo soy contadora de profesión. Y yo había trabajado con un chico que se llama Iván y él había empezado a hacer trading. Él hacía como un año había trabajado conmigo, se independizó pues escogió como trading como una manera de sus fuentes de ingreso. Yo hacía un año había tomado la decisión de no volver a ejercer mi carrera y fue algo que fue un no rotundo. Yo dije, no quiero volver a ejercerlo y yo dije, no sé qué va a pasar con mi vida. Yo tenía una plata guardada, había pagado un curso de inglés y a lo que pues estoy haciendo ahorita había pagado un curso de pole, entonces como que una anualidad de pole, entonces yo dije me voy a dedicar a hacer pole y a estudiar inglés por un año. Y todo iba bien hasta que llegó la pandemia. Cuando llega la pandemia, más o menos que fue en marzo, yo ya no tenía plata, pero necesitaba tener ingresos. Y pues Ujú, como toda la incertidumbre que había en muchos aspectos, ujú. yo pues dije, bueno, esto puede ser una opción. Yo empecé a hablar con él, él me empezó como a guiar de acuerdo a la experiencia que él tenía y así llegué yo al trading porque fue como mi primera opción de decir, puedo generar ingresos de manera online desde mi casa, solamente tengo que estudiar y ya, o sea, para mí fue el primer acercamiento que tuve con trading y dije, bueno, por aquí es. Esa fue como lo primerito. Muy bien, muy bien. Y bueno, después de esto, ¿con qué desafíos tú te empezaste a encontrar, ¿no? ¿Con qué obstáculos cuando conociste el trading? Bueno, lo primero es que parece muy fácil, porque tú dices, es una gráfica, tú pones aquí y allá, pero luego me di cuenta que uno hay que estudiar mucho. O sea, no es simplemente como que yo veo una imagen y creo que no. Entonces hay que estudiar el mercado, hay que saber de divisas. Luego me enteré que hay que ver las noticias, que cómo las noticias pueden afectar el mercado. Entonces, como que hacer mucho análisis respecto al tema. Pero luego el choque más grande que encontré fue que por más de que yo trataba de estudiar y trataba de poner como eso que yo creía que era en un gráfico para operar, me di cuenta de como dos, yo creo que son dos de los aspectos que me afectaron mucho y es uno que no confiaba en mí y dos en mi autoestima.
Y eso era algo que definitivamente yo nunca había visto, porque en tu día a día y de manera normal, no es muy fácil que tú puedas reconocer eso en tu ser. Cuando yo empezaba a poner como esos resultados en las gráficas y trataba de decir, bueno, que confío en lo que estoy haciendo, la verdad es que yo me salía a mitad de la operación, decía, no, solo lo voy a hacer en demo y en demo me funcionaba bien cuando intentaba ponerlo en real. O sea, fue muy poco el tiempo que realmente intenté porque ya estaba súper endeudada, no tenía plata para operar y ver que eso estaba afectando mi bolsillo, que yo estaba perdiendo plata, como que era peor, era decir como no, esto no está funcionando, me entraban los nervios, cancelaba las operaciones, me acuerdo mucho que una vez tenía una operación, se fue la luz, se fue el internet y yo era así como no, ¿yo qué voy a hacer? Y yo sentía así como una angustia terrible en el que yo decía estoy perdiendo, o sea, y no sabía qué estaba pasando con la operación, pero lo que yo pensaba y sentía en mi cabeza es estoy perdiendo y estoy perdiendo plata. Entonces, y era, no sé, fueron 15 minutos o 20 minutos en los que fue terrible porque yo no sabía cómo solucionar eso. Y ahí como que lo más grande que encontré es que tenía que empezar a confiar en mí, en confiar en mi, o sea, tener más autoestima, quererme más. Y empecé a detectar de ahí todo el tema emocional que incurría a hacer trading, pero que luego con el tiempo y después de haber ya varios años que llevo trabajando, pues como mis emociones, mi cabeza, mi ser, me di cuenta que eso estaba afectando todo lo que había sido mi vida, que muchos años atrás yo había perdido oportunidades, había hablado feo con gente por no manejar mis emociones, me había tomado cosas personales, había terminado relaciones de una manera muy fea por no haber manejado todo eso que yo no sabía que no, que era un problema mío y que estaba afectando a las personas que estaban a mi alrededor. Entonces, claro, el trading a mí me hizo darme cuenta que no se trataba solamente de operar, sino realmente que tenía que empezar a trabajar en mi ser para que todo lo que estuviera a mi alrededor funcionara. Wow. Por favor, es que sí, sí, es que me encanta escucharte, madre mía. Mira, o sea, estoy impresionada porque cuando yo conocí a Lady, era una chica que prácticamente ni hablaba, para empezar. Muy callada, muy tímida, muy introvertida, muy miedosa. Y escucharte ahora con esta soltura y así, Lady, es que de verdad, de verdad que se te nota un montón y wow, me impresionas un montón, Lady. Ya después, cuando tú te diste cuenta, bueno, aquí hay algo que no está funcionando en mí, ¿qué determinación tomaste? Fue súper curioso porque yo estaba en un grupo de trading que tenía este chico, que se llama Iván, y él mandaba señales y un día dijo como va a haber una sesión de una amiga mía que es gratuita por si quieren entrar, es algo de psicotrading, no sé qué, y yo qué es psicotrading, o sea, ahí ni por enterada que existía algo así. Y casualmente será una sesión tuya. Yo entré, pero la verdad es que tengo que confesar que yo era muy incrédula y yo decía como, ¿esto para qué? Entonces yo entré a esa sesión y la verdad es que yo no te creía nada. Yo era como, ¿de qué está hablando? O sea, los bloqueos mentales que tenía en mi cabeza para decir eso no funciona, eso no sirve, no creo. O sea, era así. Yo entraba a tus sesiones con mucha incredulidad y yo decía, esto no funciona, esto no sirve. Pero luego hubo una sesión en la que tú hiciste como una meditación que hablaba sobre el niño interior. Y yo con esa incredulidad cerré mis ojos, traté de dejarme guiar por ti y yo terminé llorando. Y en esa sesión me di cuenta de, o sea, como que fui hacia atrás y recordé algo acerca de la abundancia, creo que era como el tema, como vayan a ese momento que no sé qué. Y el momento era cuando yo le decía a mis papás, nosotros somos cuatro hermanos, mis papás en esa época no tenían muchos recursos y trataban de darnos pues lo necesario. Creo que es como muchas de las historias que nos pasan. Y Ujú. yo recordé en un momento que les decía a mis papás, yo quiero estos zapatos. Y ellos me decían, no hay plata. Pero yo era, quería esos zapatos porque todas las niñas del colegio tenían esos zapatos. Y yo quería esa marca de zapatos porque yo quería ser como ellas. Y mis papás me dijeron, no hay plata, son muy caros. Entonces en esa sesión, ese sentimiento renació, o sea, yo terminé llorando y yo dije,
hay muchas cosas que yo tengo que sanar. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que empezar a ver sesiones con Lili. O sea, yo dije como, ahí fue como que pasar de esa incredulidad a decir, esto no funciona, esto no importa, eso no, a pasar a decir, uff, entonces ahí como que abrí las puertas a decir, necesito empezar a trabajar en mí y en todo mi proceso. Y acabo Ujú, ahí cómo empecé contigo, que no me has preguntado, pero igual creo que es importante. Recuerdo que tú tenías como grupos, pero ibas a abrir un grupo nuevo de mentes expertas. Y yo me acuerdo que no tenía plata, o sea, yo no estaba trabajando y uno de los chicos escribió al grupo que tú tienes de psicotrading como hablé con Lili, dice que si nos inscribimos no sé cuántas personas nos va a dejar más barato y yo dije, acá fue. Me acuerdo mucho que como que nos dio un valor y yo dije, eso es un montón de plata, pero no importa. O sea, yo dije, y lo más curioso es que armamos el grupo, creo que éramos como 10 personas en ese grupo que tuvimos y es muy chistoso como que cuando tú recapitulas todo eso y dices, hay muchas cosas que terminan siendo puentes y otras destino. Eso es algo como que he tratado de tenerlo mucho en cuenta y ese chico fue un puente. Ese chico fue un puente para que yo empezara en mentes expertas y casualmente él nunca entró. Entraron todos los demás, no sé si te acuerdas, y ese chico no entró, pero entramos otros. Y así fue como empecé yo pues entrar a mentes expertas con mucho miedo, pero bueno, ahorita hablaremos más de eso. Pero bueno, así yo empecé como a trabajar como en todo mi proceso psicológico y pues tú estuviste muy de la mano ayudándome. muy bien, Lady, muy bien. Ahí para que se den cuenta la historia de Lady, ¿no? De cómo conoció el trading, de cómo ella al principio decía, ¿no? Sus mismas creencias, sus mismas resistencias, es lo que yo enseño muchísimo. Cuando nosotros queremos empezar a cambiar creencias limitantes, es normal que esas creencias generen resistencias, van a haber resistencias. Oye, eso es una zona desconocida para mí, eso no me gusta, la mente va a empezar a decir, eso no, por esto, y empieza a justificar, ¿no? Porque al final son medidas que utiliza la mente como para protegerse, porque la mente siempre va a generar resistencias a aquello que no es familiar, no le es familiar, y es exactamente lo que le pasó a Lady Bird. La mente le estaba diciendo, no, no creas en esto no está dentro de tu zona de confort, esto no es por ahí, no, y le pasa a muchísima gente, y por eso creo que uno de los obstáculos más grandes que tienen los traders es precisamente eso, sus propias barreras mentales. Tienen tantas barreras mentales que no se dan la oportunidad de cuestionarse. ¿Y qué tal si funcionase? Pero es que yo sigo haciendo lo mismo y sigo cometiendo los mismos errores y teniendo los mismos resultados. ¿Y si tal vez cambio esto? ¿Y si tal vez le doy la vuelta? Y mi mente es la que me está diciendo, no, me está sirviendo de obstáculo, pero llegar a ese punto, ¿no? A veces es complicado y tú tuviste que vivirlo, sentir que, oye, uf, aquí hay algo que no está bien, ahí es donde me voy a lanzar. Cuando entraste en Mentes Expertas, ¿qué descubriste? ¿Qué viste? Bueno, yo creo que hay algo yo creo que esa primera sesión fue hace unos 3 años y medio y yo creo que tengo tatuado 3 cosas que nos dijiste en esa primera sesión que yo creo que ahora son, y espero no romper tú, pero creo que es algo muy importante. Y cuando yo me encontré ahí, hay 3 cosas que empezamos a trabajar que cambió mi vida. O sea, yo creo que esas 3 siguen siendo cosas en las que mi vida rige ahí y es una, el agradecimiento. Y me acuerdo mucho que por 100 días tenía un cuaderno, yo creo que todavía lo tengo guardado, en el que todos los días yo agradecía. Creo que fueron como más de 100 días agradeciendo todos los días. Luego el no quejarme. Y ahí fue duro porque uno no se da cuenta que se queja por todo, que llueve y uno se queja, que se cae esto y se queja. Recuerdo mucho que hace un tiempo un amigo que quiero mucho fue a México y me trajo como una especie de porcelana de un animal que a mí me gusta mucho. Y está en mi librero y yo fui a mover un libro y se cayó al piso y se le partió una patica. Y yo lo miré y en ese día yo me di cuenta que había cambiado algo en mí porque yo lo miré y sonreí y dije como,
pues no puedo hacer nada, o sea, se rompió. Lo pegué y ya. Me acuerdo mucho que él se molestó como, ay, pero no sé qué. Yo decía, son cosas que yo no puedo controlar, son cosas que ya no puedo hacer nada. O sea, no puedo decir, ah, ¿por qué puse la mano? ¿Por qué hice no? Entonces, como cosas como esa, el no quejarse, el decir como hay cosas que yo ya no puedo controlar. Y lo tercero fue hacerme responsable de mi vida. Saber que, y eso duele mucho. La verdad duele mucho saber que tú estás donde estás por tus decisiones, por tu responsabilidad. Entonces, claro, para mí esa primera sesión fue un choque muy fuerte y es un choque de permitirte eh, que una de las cosas que también he trabajado dentro de mi proceso es el perfeccionismo, porque yo quiero que todo esté alineado perfecto y que los otros actúen de esa misma manera. Entonces, claro, cuando tú chocas y te dicen no estás bien, que te quejes no está bien, que le eches la culpa a otros no está bien, fue empezar un proceso en el que empiezas a romper muchas de las cosas que tienes que hacer en tu vida. La verdad es que estos procesos no son nada fáciles. Solamente una persona que realmente, y eso como que me he encontrado en el camino, solo una persona que realmente tiene esa determinación de decir, yo quiero que mi vida sea diferente, se va a arriesgar a luchar contra sí mismo, porque creo que esa es una de las cosas que también pasa y es que no se trata de los otros, no se trata de que obviamente en el camino y yo de verdad que con mucho cariño recuerdo a muchas de las personas que conocí en mentes expertas y que yo decían, uff, son un ejemplo, me acuerdo de muchas personas que ponían sus resultados, decían estoy haciendo, estoy leyendo y son fuentes de inspiración, pero tú no te puedes comparar con esas personas. O sea, más allá de decir, uy, qué chévere que yo lo esté haciendo de esta manera y podría llegar, sí hago esto, pero realmente es un proceso en el que eres tú contra tú. O sea, en el que todo el tiempo tú estás cuestionándote y diciéndote, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo, con esto que estoy pensando? Eh, Me acuerdo mucho que, por ejemplo, cuando tú nos ponías a hacer los audios binaurales, era como que el cerebro le daban náuseas, le da rebote y es, o sea, reacciones que tiene el mismo cuerpo cuando está rechazando y que, porque son procesos que también son muy dolorosos, en los que tú empiezas a escarbar mucho y a medida que vas avanzando sigues escarbando y escarbando y te das cuenta que hay muchas heridas que no has sanado. De hecho, hace poco y con la Yes. persona que es mi coach ahorita, estuvimos indagando acerca de muchas cosas y me di cuenta que uno por más que siga escarbando y revisando, hay muchas heridas que no se han sanado y eso duele mucho. Entonces también es reconocer que nos hicieron daño, pero que es momento de sanar eso para que podamos avanzar. Entonces lo que yo me encontré en todo ese proceso fue algo muy bonito. Creo que cuando tú me dijiste lo de la entrevista y te lleva a pensar en esa época, en esos cuadernos que yo llenaba con agradecimientos, en esas sesiones que nos encontrábamos para Horario Colombia a las 7 de la mañana, 2 veces a la semana, que nos reuníamos, que aprendíamos. Es un proceso que es muy bonito y que, como lo decía, si no hubiera sido por eso, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, es un proceso en el que, claro, me encontraba sesión a sesión el cuestionarme todo el tiempo, en el decir qué estás pensando, qué estás diciendo, cómo le estás hablando a los otros y darme cuenta que no se trata de lo que está afuera. Yo me acuerdo mucho de una frase que tú decías, como es afuera es adentro, como es adentro es afuera, o sea, como que relacionabas y decías, hasta que tú no seas adentro lo que quieres, luego el ser, hacer y tener, o sea, son muchas cosas que de verdad yo guardo en este momento durante todas esas sesiones que yo aprendí, que tú me decías mucho cuando empezamos, es un proceso de un año y yo creo que es un proceso para toda la vida, que claro, en un año empezamos a hacer muchos cambios, pero que realmente es un proceso en el que nunca vas a parar de aprender, de crecer, eso si quieres seguir creciendo como persona. Y algo que yo Totalmente. creo que tengo como tatuado es el ser. Como que yo siempre digo, tengo que trabajar en ese ser para que yo pueda ser y exteriorizar todo eso que yo quiero. Entonces, realmente de todo eso aprendí un montón, aprendí muchísimo, o sea, son muchas experiencias que me quedaron y que aplico ahora y que eso, o sea, como que de esas sesiones, muchísimas herramientas que aplico actualmente. Muy bien, Lady. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que tal vez el trading como tal no era el camino para ti? Bueno, yo cuando empecé a hacer trading me di cuenta lo de mis emociones y yo creo que ahorita que lo pienso soy como decisiones muy radicales. Cuando dije no quiero volver a ejercer mi carrera y fue como no quiero volver a ejercerla. Y luego tomé una decisión cuando empecé a trabajar contigo y yo dije yo no voy a operar hasta que yo no sienta que emocionalmente no estoy estable porque esto me va a causar muchas pérdidas en muchos sentidos.
Y ahí fue como que yo lo dejé pasar. Y en ese dejarlo pasar, más o menos como nosotros empezamos proceso en marzo y más o menos como en agosto yo me reencuentro con una que en ese momento era mi amiga, una persona que me dijo, mira, hay esta opción, yo llevaba años ya practicando pole y me brinda una opción y me dice, mira, conozco esta metodología y ella ya se había certificado en esa metodología para ser instructora de pole. Y casualmente, como lo que te digo, o sea, como que yo ya no creo en las casualidades, sino en las causalidades, y fue como, había una presentación que había que hacer y dijo como, mira, está la posibilidad que, bueno, tú te presentes, yo me presenté, y a la escuela de Paul le daban como una especie de bono para hacer esa certificación. O sea, yo me acuerdo que de verdad yo estaba súper endeudada y me tocó hasta pedirle plata prestada a mi papá y yo dije, no importa, yo quiero hacer esa certificación porque pole era algo que yo había hecho hace muchos años, llevaba como en esa época como unos 6 años practicando y yo creo que nunca decidí no volver a, o sea, no hacer trading, sino que simplemente se me presentó otra oportunidad que fue capacitarme como instructora de pole y la metodología que nosotros manejamos, que se llama Chinese Pole, es una metodología que se desarrolló en Argentina. Esa metodología era todo lo que está bien para mí porque se basa en progresiones, es, o sea, como que te da una estructura que en mi cabeza funciona súper bien. Y me empecé a capacitar con ellos y, claro, o sea, como que se empezó a dar otra oportunidad y fue como que me fui enamorando de otra cosa sin darme cuenta y el trading pasó a un plano en el que realmente no, pues no era importante. De hecho, para mí era muy raro estar en mentes expertas porque todos eran traders y yo así como, hola, la pole dancer. Y era súper raro porque todo el mundo decía, y yo decía, bueno, cuando íbamos a las sesiones y tú decías, "Ah, esto y esto", y yo decía, ¿y yo cómo lo aplico al pole? ¿Cómo lo aplico a esto que estoy haciendo mucho? Había algo que tú siempre nos decías y era como, tienen que conseguirse un mentor. Y yo decía, ¿yo cómo consigo un mentor en polo? O sea, era como que yo trataba de trasladar todo lo que tú me enseñabas a lo que yo estaba viviendo. Entonces fue eso, como que se empezó a hacer una readaptación en mi vida y ahí empecé como a encaminarme hacia otro lado que pues es a lo que ahorita me dedico. Wow. La importancia, ¿no? Lo que hablábamos ahorita fuera de cámaras, la importancia de escuchar la voz interior, ¿no? De eso que te está moviendo y muchas veces nos da muchísimo miedo, ¿no? Como que lo que te mencionaba ahora, vale, es que el trading es dinero. En el trading que tengo buena opción de dinero y me voy a lanzar tal vez a hacer pole dance y ahí qué, ¿no? ¿No te venían esas inseguridades? Claro, porque aparte de eso, habían alumnos de mentes expertas que no ponían cifras muy pequeñas o lo que para mí no es muy pequeño. Decía como, no, me gané $70.000 este fin de semana. Y yo decía, en un fin de semana y como que tú decir la plata es un montón. Y aparte de eso, porque el pole era algo que también como entrenador era muy nuevo para mí. Yo realmente siento que empecé un poco sola, entonces no sabía pues sí, o sea, veía que daban clases, pero ya, y aparte de eso, hay algo que, bueno, luego como que desmitifiqué un poco y es que yo decía, claro, yo hago pole, pero yo no soy atleta de competencia, yo no tengo una reputación en la que digan, quiero ir a tomar clases contigo. Entonces, eso para mí era difícil porque yo decía, ¿quién va a querer venir a tomar clases conmigo? Y luego, claro, ver que habían chicos que eran muy buenos, que compraban, porque creo que el trading vende algo que a veces es como, es muy difícil, porque es lo mismo que las redes. Entonces es una persona que se la pasa viajando a todo el mundo, que compra carro, compra moto, estrena el super reloj, todos los días están comprando cosas. Entonces como que te tratan de vender esa imagen material de ganar plata, 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 plata. Y claro que tú quieres tener eso. Pero luego, cuando tú empiezas también, que eso lo vi mucho dentro de todo mi proceso, es, bueno, pero tienes esa mentalidad de abundancia, tienes esa mentalidad, o sea, en tu ser eres abundante. Y aparte, pues como que otra de las cosas que encontré en el camino fue, ¿realmente te apasiona hacer esto? Porque quieres tener plata, pero ¿te gusta hacer eso? Porque yo realmente en este momento pienso, yo quiero hacer algo que me apasione y si no me pagan por eso, igual lo hago. Entonces creo que es algo en el que yo, de hecho, he tenido la oportunidad dentro de este proceso que fui a España y en España, por ejemplo, di muchas veces clases gratis y yo costeándome los pasajes, los tiquetes, todo,
pero yo decía, esto es lo que a mí me gusta y si no me están pagando, le estoy ayudando a un montón de gente. Y creo que encontrar eso que a ti te apasiona y por lo que seguirías haciendo aun cuando no tienes la plata, te genera una estabilidad emocional que es mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede haber hecho una muy mala operación, haber perdido un montón de plata, pero sigue siendo feliz. Entonces, ahí es como donde tú dices, y lo que yo encontré en este proceso y es, a mí esto me apasiona. Y encontré también algo dentro del pole que no había encontrado en mi carrera profesional y no había encontrado la manera de buscar hacerlo y era ayudar a otros. Y en el pole hay otra como cosa adicional y es que la mayoría de personas que se mueven son mujeres. Entonces, claro, llegar a sanar muchas heridas de esas mujeres a través de lo que muchos creen o que todavía hay mucho tabú o mucho estigma ha sido muy bonito y es decir, uy, como también ellas se han encontrado ahí esos miedos de verse en un espejo, de exponerse un poquito sin ropa y que otros los estén mirando. Y he encontrado un proceso muy bonito de sanación, de autoestima, de miedos, de decir, sí puedo, soy fuerte, soy capaz. Entonces también es como a través de lo que yo hago puedo ayudar a otros y en su mayoría mujeres pues todo el mundo sabe que trabajar con mujeres a veces tiende a ser un poco duro porque no sabemos regular muy bien las emociones, pero cuando tú encuentras un grupo de mujeres que han trabajado sus emociones, que podemos trabajar en equipo y podemos llegar a otras personas a sanar a través de esto que hacemos, ha sido como que la plata no importa, porque aparte de eso la plata llega sola después de que tú haces esto, después de que tienes la mentalidad para decir, claro, en mi mente yo soy próspera y soy abundante, pero aparte de eso, hago algo que me gusta, eso llega solo. Es como que tú dices, ¿por qué me están consignando esta plata? Y tú dices como, no sé, me pasó una vez en el que yo dije, ¿por qué me llegó plata de la nada? Y bueno, llega solo de maneras eh, impredecibles. Wow, tremendo, Lady, tremendo. Y esto es algo de hecho que se ha mencionado bastante o hemos mencionado bastante con varios traders aquí que he tenido la oportunidad de entrevistar. Está bien que al principio cuando conoces el trading lo haces por dinero. Wow, porque igual que tú, ¿no? En la pandemia no hay no hay buenas oportunidades. Mira, esto me está ofreciendo una oportunidad de generar dinero y está muy bien. Pero en el proceso debes de empezar a darte cuenta, y creo que esto es algo súper importante, si realmente esto es a lo que tú te quieres dedicar y esto te apasiona. Lo que tú mencionas es lo mismo que han mencionado muchísimos traders aquí. ¿Te apasiona realmente el trading? Porque vas a tenerle que echar muchas horas, porque vas a tener que ponerle mucha dedicación, mucho esfuerzo ¿no? De tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? No es lo mismo yo invertir 10 horas, 15 horas estudiando y que me esté amargando, que me esté agobiando, que no vea pasar las horas, a lo que tú dices. Es que me apasiona tanto que aún lo haría gratis. ¿Por qué? Porque no ves pasar el tiempo y entonces es más fluido. Ya no lo haces por obligación, ni por esfuerzo, ni porque me toca, ni por a ver qué cuánto hago aquí, sino que se convierte, al convertirse en tu pasión, no vas a ver pasar las horas, te va a fluir muchísimo más, vas a estar más contento, más positivo, incluso las caídas, los errores los obstáculos que se te presenten en el camino, los vas a ver de una manera diferente. De ahí la importancia que ustedes como traders se hagan esa pregunta. No al inicio, si estás iniciando, no te preocupes. El camino mismo te lo va a ir marcando. Oye, pero si ya llevas mucho tiempo y sientes que esto ya es más un agobio, que no te está gustando, pero adicionalmente a eso, tal vez sientes que hay un llamadito en tu interior, para un poquito, replantéate un poquito las cosas. Y sé que no es fácil decir esto, ojo, no es fácil y enfrentarlo muchísimo menos, no es fácil, porque aquí todo el mundo quiere ser el trader rentable, pero la pregunta del millón, ¿te apasiona? ¿Hay pasión por esto? Porque eso es lo que marca realmente la diferencia entre el trader que llega al otro lado, a la rentabilidad, y el que se estancó.
la pasión que le ponen a esto. Y creo que eso era lo que te faltaba a ti en el trading, ¿no? La pasión que te sobra ahora en Claro, el y yo fondo, creo que, ¿no? y yo creo que ahora que lo dices, pienso que no es ni siquiera solo en el trading, es en cualquier cosa que tú hagas. Porque yo, por ejemplo, yo siento que mi cabeza funciona de una manera muy cuadriculada y a mí por eso, yo creo que por eso escogí esa carrera de contabilidad, pero claro, yo decía, yo lo hago bien y soy buena para esto, pero no me gusta. O sea, no es como, ay, qué chévere madrugar, a ir a llevarle cuentas a la gente. Y hace poquito hablaba con el creador de la metodología y en una charla que tuvimos, y me dijo como, bueno, porque ellos también como que hablamos mucho de ese, bueno, es que te estás dedicando a algo que tampoco es muy común y que también termina siendo muy nuevo como en el mercado y tenías como una carrera asegurada y él me decía, ¿cómo te sientes versus esas dos cosas, versus ser contadora a lo que estabas haciendo? Y yo le decía, para mí el ejemplo más claro es que yo siempre quise trabajar viajar con mi trabajo, pero yo decía, si yo estuviera viajando con ser contadora, me recibirían con el mismo amor con el que me reciben ahora. Y para mí ha sido el punto de diferencia, de decir, "Uf, como contadora yo creo que me dirían como qué pereza esta muchacha que ya viene a hacernos auditoría y a revisarnos las cuentas porque es algo que a nadie le gusta. Pero ahora es como que a mí hay gente que me escribe a decirme, ¿y cuándo vienes a visitar mi escuela? ¿Y cuándo vienes a enseñarnos? ¿Y cuándo vienes? Y saber que la gente te espera y que tienes mucho para aportarle y que te van a recibir con todo el amor, es algo que definitivamente yo digo, eso lo paga todo. El estar haciendo lo que estoy haciendo lo paga todo. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, y aplica no solamente para el trading, que de hecho yo digo, hay gente que es muy buena pero realmente están dispuestos, y lo digo porque entro en mi proceso en el POL también. He pasado días en los que estudio, por ejemplo, los sábados el año pasado era de 7 de la mañana a 5 de la tarde seguidas con media hora para comer algo y ya. Realmente te apasiona tanto para que estés estudiando todo el tiempo, para que te des cuenta que hay que trabajar un montón de cosas. En mi caso, por ejemplo, afortunadamente, como lo decía, todo el proceso psicológico que tuve llegó al momento en el que la persona con la que estoy trabajando actualmente, la dueña de la escuela con la que trabajo, me contactó y yo dije, estoy lista para hacerlo, pero realmente hay un montón de cosas y de hecho ella fue la mentora que encontré, que yo decía, ah, claro, esto que Lili me decía que encontrar una mentora y esa persona que te va a ayudar a cortar el camino y todo eso, bueno, es ella. Y me di cuenta que en todo lado hay mentores. Lo que pasa es que es difícil encontrar personas que están ahí dispuestas para querer ayudarte. En mi caso, por ejemplo, esta persona llegó a decirme, no lo hagas así, hazlo así, vas a cortar camino, mira qué, y me enseñó un montón de cosas en las que yo ahora digo como, "Uf, también si no hubiera sido por ella, pero también si no hubiera estado lista y hubiera trabajado todo en mi cabeza, todo lo que tú dices, a mí me daba miedo hablar, ella me ha ayudado también un montón dentro de todo este proceso, pero claro, ha sido el decir y dentro de lo que yo hago actualmente, justamente ellos dos me recalcan mucho, el dueño, el creador de la metodología y mi mentora, me dicen mucho, es como, esto no es para todo el mundo y tú has hecho un proceso que es perfecto, pero claro, la verdad es que si yo me paro hoy y digo, durante los últimos casi 3 años, he estado estudiando sin parar, en el que todo eso que la gente no ha hecho, todo lo que yo he sacrificado, fines de semana, decir estudio, doy clases, hago prácticas, viajo. Ahorita, por ejemplo, el sacrificio más grande que estoy haciendo es llevar 10 meses fuera de mi casa, vivir en otra ciudad, estar lejos de mis papás y es realmente dentro de este proceso de aprendizaje, ¿estás dispuesto a hacer esos sacrificios realmente para llegar a tu meta? Y eso aplica en mi caso lo que estoy haciendo actualmente, pero realmente tú como trading, por ejemplo, estás dispuesto a madrugar a operar en esos mercados que dan en contra de tu horario, estás dispuesto a pagar un mentor porque también toca hacerlo, estás dispuesto a trabajar en ti y aprender un montón de cosas eh, que van dentro de todo ese proceso. Claro, claro, eso es súper importante. Es que siempre les digo a mis alumnos, no existe nada a cambio de nada, ¿no? Por eso cuando tenemos esa pasión por algo, que se nos pasen las horas, lo que tú dices, sí, hay que hacerlo gratis, lo hago gratis, porque es que lo hago con tanta pasión, me gusta tanto, me divierte tanto, que no veo pasar el tiempo. Y sí.
Me imagino que tú durante tu proceso has tenido caídas, has tenido obstáculos, ¿no? Y mil cosas. ¿Y qué ha significado eso para ti? O sea, en el momento, por ejemplo, Lady, que has tenido obstáculos, que has tenido problemas, dificultades, ¿cómo la gestión emocional te ha ayudado a enfrentar eso? Bueno, yo creo que, bueno, volvemos como a todo lo mismo y es, afortunadamente cuando yo empecé mi proceso con Paul, yo ya llevaba 2 años de ventaja en la parte psicológica. O sea, yo ya llevaba más o menos, no, como año y medio, porque luego tú dentro del proceso de Paul me ayudaste y me acompañaste casi por un año. Pero claro, cuando yo empecé, digamos que voy a hablar de mi proceso actual, no, yo creo que voy a empezar desde un poquito antes, porque tiene que ver también con una competencia en la que yo estuve que justo tú también me acompañaste como es de la parte psicológica, es la única competencia de pole en la que he estado, pero yo me acuerdo que hubo un punto de quiebre muy fuerte y yo de hecho es el ejemplo que siempre le pongo a mis alumnas cuando están muy nerviosas o cuando les da miedo y justo esta semana me tocó volver a usar ese ejemplo porque yo me acuerdo mucho que cuando yo pasaba esa parte de la coreografía yo me caía y yo me caía. Y yo decía, "Ay, pero yo ya lo tenía, ¿por qué me está fallando?" Y recuerdo mucho que te escribí, te dije, mira, Lili, me está pasando esto, esto y esto. Y me dijo, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te quieres presentar? Y claro, yo volví a la raíz y yo dije, uff, claro, yo hago esto porque me gusta. O sea, porque me estoy torturando yo sola. Y claro, y dejé salir muchas emociones que tal vez tenía represadas. Y sorpresivamente, cuando liberé esas emociones que tenía, eh, me volvió a salir la coreografía. De hecho, fue un campeonato en el que estuve, el nacional, que es uno de los campeonatos como más fuertes, y que en primer puesto y yo decía como, uff, todo este esfuerzo y todo este montón de cosas. Pero claro, la parte psicológica me ayudó a mí a, uno, que yo creo que ahorita pensaba mucho cuando decíamos eso que nos hace clic, que eso se me quedó mucho de tus sesiones, como me hace clic eso, a mí me hizo clic el entender que no hay nada bueno ni malo, que solamente son experiencias. Entonces, claro, como entender eso y el decir, yo decido cómo tomo esa experiencia. Entonces, la decisión que yo tomé es que son aprendizajes. Es muy difícil llegar a este punto de decir, cometí un error porque realmente los errores no existen. Y es que la cabeza te empieza a jugar una cantidad de cosas que, ¿cómo así que los errores no existen? No es que no existen y es simplemente cosas que tú estás viviendo y tú le das una calificación de bueno o malo por tus experiencias o por todo lo que hay afuera. Entonces, claro, como que a mí toda la parte psicológica me ha ayudado, por ejemplo, a entender eso. Y es algo que pareciera muy simple, pero es muy difícil. Entonces, claro, cuando yo lo traslado a mis experiencias, y al principio era muy difícil. Al principio, por ejemplo, me llamaban la atención por algo que hacía mal y yo duraba más o menos una semana dándome látigo y diciendo, ¿por qué lo hice así? Pude haberlo hecho así, pude haber... Y ese proceso se ha cortado en el que a mí me dicen, hiciste esto mal y a mí me da risa. Yo digo como, ay, la cagué, ya, listo, hay que solucionar. Entonces, llegar, por ejemplo, a ese punto en el que puedo tener lo que la gente diría errores o lo que calificamos como algo que no salió bien, poder superarla de una manera más rápida. Entonces, toda la parte psicológica realmente y haber trabajado por años toda esa parte en la que decimos, bueno, necesito entender esto de esta manera, asumirlo de esta manera, no tomármelo personal, o sea, muchas cosas que realmente es algo que, como volvemos a lo mismo, puede que tú lo pienses que es para el trading, pero realmente es para tu vida, que tú puedas comunicarte como de manera asertiva con una persona por algo que no te gustó, uf, eso quita un peso encima. Decir, oye, ¿sabes que no me gustó que me dijeras esto? Y por ejemplo, ahí yo también me di cuenta que en una relación de pareja que tuve por mucho tiempo, mi comunicación había fallado. Y yo decía, "Uf, yo a él es que nunca le decía que esto no me gustaba. ¿Por qué? Porque no, mi autoestima o mi comunicación o la manera como yo veía las cosas no podía expresarme de esa manera. Entonces, todo este proceso, por ejemplo, en cosas que son muy sencillas, me han ayudado a comunicarme mejor y también saber que me faltó un montón por aprender. Pero en el decirte, Lili, no me gustó esto que me dijiste. Y no sabes el peso que uno se quita de encima y que la otra persona también entienda que, o sea, es un montón de cosas y muchas herramientas que no solamente se tratan del trabajo que tenemos, sino de cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, claro, esas emociones que empecé a trabajar hace, no sé, 4 o 5 años, hoy se trasladan en que tengo relaciones más sanas, en que puedo comunicarme de una manera más asertiva, que puedo ser más empática, de que me gusta lo que hago. O sea, claro, ha sido una transformación total por el simplemente hecho de que en algún momento
tomé la decisión de empezar a manejar lo que yo pensaba que en ese momento solo eran mis emociones y que después es como que se abre un mundo de posibilidades en las que podemos trabajar. Totalmente, Lady, es lo que tú dices, es un mundo de posibilidades porque muchos dicen, sí, bueno, siempre mis alumnos dicen, bueno, yo solo venía aquí para gestionar mis emociones en el tren y resulta que me está tocando todas las áreas de mi vida y me está cambiando Sí. todo, todo, todo. De hecho, hay muchos traders que me dicen, mi mujer me está diciendo, me lo cambiaron, ¿qué pasó? Me lo están cambiando. Ojo, y para bien, porque es que toca realmente todas las áreas. Mi papá un día me lo dijo. Mi papá, yo no sé qué tenía con mi papá, que yo creo que lo sané de una manera como inconsciente también, pero yo le hablaba muy feo a él. Él me hablaba y yo, ay, sí, sí, sí. Y llegó un momento en el que, claro, yo empecé a trabajar en mí y en agradecerle también a mis papás todo lo que habían hecho, que era lo que pudieran haber hecho por mí con las herramientas que ellos tenían y empecé a sanar con eso. De hecho, en pandemia hice un ejercicio que era muy bonito, que era hacerle ciertas preguntas a ellas y ahí descubrí un montón de cosas de ellos que no sabía, que eran muy dolorosas y que yo dije, uff, antes me tuvieron y antes me criaron y antes me dieron todo esto, a mí nunca me faltó nada. Y una vez mi papá se acercó y me dijo, "Uf, me alegra tanto todo lo que ha cambiado, o sea, porque él definitivamente, y a mí la verdad me dolió mucho que él me hubiera dicho eso y me dolió que yo en algún momento lo hubiera tratado de una manera que no hubiera sido la correcta, pero bueno, como todo, o sea, afortunadamente tuve ese cambio y pude ser mucho más empática con él y mucho más amoroso y de hecho como que también este proceso y el estar lejos de ellos ahorita, de pronto en ese otro momento no me hubiera pesado tanto porque claro, como ahora ya están esas relaciones y estoy mucho más cercana a ellos, eh, ha sido también, pero sí definitivamente yo, cuando a mí me dicen, porque yo normalmente tengo cara de mal geniada, cuando me dicen eso, yo digo, ay, pregúntenle a mi papá cómo era yo y van a ver que era totalmente diferente. Pero sí, claro, es un cambio en el que definitivamente afecta no solamente, y creo que también eso se vuelve una responsabilidad social, que tú trabajes en ti se vuelve una responsabilidad en la que aprendes y entiendes que el otro también es importante. Wow, tremendo, tremendo, Lady. Si miras atrás, ¿tú qué le dirías a esa personita que recién conoce el trading, a esa lady que recién veía una gráfica y decía, bueno, ¿esto qué es? Que no, ¿qué le dirías a ella si volvieses atrás? Uf, yo creo que es muy difícil porque pienso en lo que actualmente he logrado y todo lo que yo sé que puedo lograr. Y yo creo que siempre es como, esto va a sonar como muy cliché porque siempre que hacen esta pregunta es como, no, tranquila, todo va a estar bien, pero yo creo que lo más importante de eso es eh, disfrutar el proceso. Yo creo que en eso es algo que yo creo que también cuando leí El poder de la hora, que fue un libro que tú nos recomendaste, eh, y que trato de aplicar, que es muy difícil, pero trato de aplicar es vivir el presente y disfrutarlo, porque creo que a veces nos preocupamos de más y es como que queremos y queremos hacer y el día que yo tenga plata y el día que yo haga y el día que, pero creo que de pronto si aprendemos mucho más a disfrutar nuestro presente y es bueno que tengo a mi alrededor y eso también nos lo da mucho el agradecimiento, creo que le diría eso, que no se imagina todo lo que va a cambiar, porque ahora que tú me decías como no, que yo era súper callada y no sé qué, sí, yo totalmente cero a hablar, nunca opinaba en una sesión, nunca opino, de hecho todavía me cuesta mucho opinar en un chat grupal, pero creo que ahora cuando lo hago con mucha más tranquilidad y mucha más confianza. Creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que confíe en lo que hago, eso actualmente todavía lo sigo trabajando porque como que el síndrome del impostor a veces me llega y me dice, ¿y tú por qué estás ahí? O sea, ¿qué has hecho tú para ganártelo? El esfuerzo que tú has hecho no ha sido suficiente. Y a veces como que, pero creo que le diría eso, que confíe mucho, que creo que también no se va a imaginar la cantidad de personas que están dispuestas a ayudar. A veces creo que también creemos que estamos solos y llega un montón de personas que están, así como yo lo hago actualmente, quieren ayudar a otros de una manera desinteresada y lo hacen, lo dice mucho mi mentora y es como, yo ya estoy bien,
y cuando yo estoy bien ya puedo ayudar a otros, entonces que van a llegar muchas personas y en esas personas te incluyo a ti, porque muchas veces cuando yo no tuve plata para pagar las sesiones me dijiste, no importa, hagamos esto, solucionémoslo de esta manera, lo podemos hacer, pero no pares tu proceso. Eh, y creo que esas personas llegan ahí, por eso yo creo que siempre guardo como con mucho cariño y siempre te tengo súper presente porque esas personas que están ahí, cuando ya están bien, cuando tú estabas bien, tuviste la posibilidad de ayudar a otros y yo soy el resultado, por ejemplo, de esa ayuda que tú le diste a otro y que sé que también lo hiciste con otras personas y que eso, que van a haber muchas personas que van a estar en el camino, que van a ayudar y que hay que disfrutar el proceso. Ay, qué bonito, Lady. De verdad que escucharte para mí es un orgullo escucharte. Es que es una cosa tan bonita. Ay, por eso es que amo hacer lo que hago. Es que me encanta hacer esto por ver la evolución, el crecimiento de las personas, el que les cambie totalmente la mentalidad, de que se quiten todas esas barreras mentales y sean ellos mismos, ¿no? Aprendan a quitarse en todos esos miedos, esas inseguridades. ¿Qué le dirías tú a esos traders, Lady, que a lo mejor al día de hoy llevan muchos años y no están al 100% seguros si esto es para ellos, que no sienten realmente esa pasión y que tal vez sienten pasión hacia otras cosas, pero les da más miedo lanzarse? Uf, yo creo que es muy difícil. Eh, yo dentro de lo que me encuentro, creo que es muy curioso porque yo a veces relaciono mucho el trading y el pol y es muy parecido. Y yo dentro de lo que hago actualmente, hay muchas personas. De hecho, es muy raro que llegue una persona que venga del deporte y quiera entrenar o quiera enseñar. De hecho, hay de muchas, o sea, conozco psicólogos, conozco, bueno, en mi caso, contadores, abogados. O sea, una cantidad de personas que estudiaron una cosa y terminamos haciendo o dedicándonos al pol. Y yo creo que esto mismo, hay algo que nosotros hacemos que se llama soporte para pol, que es donde hacemos unas reuniones y llevamos a emprendedores y nosotros hablamos de eso y yo realmente como que pienso en que claramente esto no es para todo el mundo. O sea, es como lo primero que yo tengo claro, pero yo sé que cada persona tiene un camino que recorrer. O sea, de pronto no va a ser tan fácil el pol, pero va a ser más fácil el trading o va a ser más fácil el trading que el pol, ¿cierto? O sea, como que realmente el camino va a ser fácil, entre comillas, si tú te dedicas a lo que te apasiona. Realmente yo creo que es más fácil hacer con miedo algo que a mí me gusta que hacer con miedo algo que no me gusta. Y por ejemplo, eso pasa mucho como en lo que me pasaba con trading. Hacer algo en el que yo no me sentía cómoda, aun cuando de pronto yo pensaba que podía ser buena o me pasaba con contabilidad, claro, yo puedo ser buena, pero yo, la verdad es que en contabilidad yo nunca me visioné, yo nunca dije yo quiero ser la gerente de no sé qué área, no, yo era como aquí donde estoy bien y terminaba siendo también muy conformista. Entonces yo creo que lo primero es ver si esto que estoy haciendo me apasiona, porque después de que tú hagas algo que te apasiona, y eso es algo que yo agradezco mucho y es que yo nunca me levanto pensando en que voy a ir a trabajar. Y de hecho a veces me paro a dar clase y yo digo, yo estoy trabajando, o sea, me están pagando por esto. Y entonces encuentra eso, ese algo que te apasione tanto que no parezca trabajo. Para mí eso va a romper mucho el miedo. De hecho, por ejemplo, yo ahora no solamente soy entrenadora de pole, sino también soy capacitadora y genero pues productos o creo seminarios o creo muchas cosas trasladándoles como esa información a otros entrenadores. Y ese es como ese escalón que, por ejemplo, yo encontré dentro del pole, que no Ujú. solamente dije como quiero dar clases y ya, sino ahora, por ejemplo, también capacito a otros acerca de la metodología que utilizamos. Y la verdad es que a mí empezar en eso me dio mucho miedo y hablar ante otros me dio miedo, pero yo decía, esto es lo que yo quiero hacer y me temblaba la voz y una semana antes me daba ansiedad y yo decía, ¿y si la gente no me pone cuidado? ¿Y si no entienden? ¿Y si? Y cuando yo empezaba a dar el tema, la gente era súper atenta, me escuchaban. Entonces creo que cuando tú haces algo que te apasiona, que de verdad te gusta, el otro está ahí para escucharte y para aprender. Ok. Entonces, claro, creo que eso rompe los miedos.
y también como que cuando tú haces algo que te apasiona, se nota. Y no sé cómo aplicarlo al trading, pero tiene que ser muy parecido, en el que tú tengas la satisfacción de que terminaste una Así operación es. y tienes la tranquilidad de decir, esto lo hice bien y la gente que está a tu alrededor también va a estar bien. Y Ujú. mira cómo también, cómo se escala hasta el punto en el que tú dices, "Uf, a mí me gustaría enseñarle a otros a que lo hagan como yo". Y esos son los Claro. grandes traders, ¿cierto? Que ya no están ni siquiera pensando en operar, están diciendo, a mí me fue tan bien y a mí esto me apasiona tanto que yo quiero que otros hagan lo mismo que yo. Y no por llenarme de plata, es porque realmente esto me apasiona y quiero que más personas hagan, eso lo hago yo con Paul. Y digo, a mí esto me apasiona tanto que yo quisiera que todas las mujeres hicieran Paul, porque las van a sanar, porque las, sí, y eso creo que tiene que llegar al punto de ser el trading o cualquier otra cosa que tú decidas hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer que esto, que termina siendo una fuente de ingreso para mí, va a ser que yo me sienta feliz? Y no es como la idealización de felicidad, porque hay días en los que yo lloro y digo, "Ay, ¿por qué? ¿Por qué tengo que?". Sí, pero son momentos en los que tú dices, hay un colapso, y ahí tú también te aprendes a conocer y decir, bueno, es una crisis en la que mi cuerpo me está diciendo que estoy cansada y que tengo que dormir un poquito más, es que no me estoy alimentando bien y termina como, pero si tú lo ves de manera general, dices, esta es la vida que yo quiero tener, esto realmente es lo que yo quisiera hacer por toda mi vida y yo actualmente digo, esto es lo que yo quisiera hacer por muchos años. Quiero seguir viajando con el Paul, quiero seguir enseñando a la gente, quiero seguir tocando vidas y diciéndoles que de esta manera se puede. Entonces creo que más allá del miedo, que también termina siendo algo que es muy importante, porque no, si no sintiéramos como ese miedo, no está esa adrenalina de decir, bueno, como cada vez que igual, creo que cada vez que lanzo una operación, me imagino que también va a estar ese nervios de decir, pero que sea una adrenalina chévere, rico, y decir como, "Ah, estoy disfrutando", y si se perdió, que uno se ría y diga, uy, perdí esta operación porque calculé mal, pero no así como que estoy llorando porque perdí plata, no, eso tiene que ser un proceso que es muy agradable. Entonces, más allá del miedo, es una invitación a que eso, a lo que yo decida dedicarme, me haga sentir cómodo, me guste. Dije, lo vuelvo y repito, diría como, si gano o pierdo la operación, esto es algo que realmente lo disfruto porque creo que es el resultado, ¿no? Del dinero, de lo que yo estoy obteniendo, pero termina siendo siempre lo mismo. Es como si se me va o viene una alumna a mis clases. Yo, de hecho, por ejemplo, he tenido que soltar alumnas y creo que podemos hacer ahí como el paralelo en el que yo le digo, eh, ¿vas a seguir haciendo pole? Sí. ¿Aprendiste a cuidar tu cuerpo? Sí. Ya, yo hice mi trabajo contigo y vete a hacer lo que te haga feliz en la escuela que tú quieras. Pero yo tengo la tranquilidad de que le enseñé a esa alumna a que se cuidara el cuerpo, a que no se va a lastimar y a que va a disfrutar su proceso, sea conmigo como entrenadora o con otra persona. Entonces creo que ese es el aprender a soltar también. Entonces vas a hacer esa operación de pronto teniendo miedo y decir como, bueno, si esta alumna estaría conmigo yo ganaría plata, pero está con otro y está feliz también. Entonces creo que sería como el paralelo. Entonces nada, como que miedo siempre va a haber, pero es a dónde quiero sentir miedo, en esto que me gusta o en esto que no me gusta. Wow, tremendo, Lady. Tremendo lo que dices y realmente la invitación para los traders el día de hoy es eso, que se cuestionen un poco, se pregunten un poco si realmente esto es a lo que se quieren dedicar, si esto va a servir como un puente para ustedes para algo mayor, porque también podría ser, ok, quiero generar ingresos desde la comodidad de mi casa, pero porque mi enfoque está en algo mayor, esto me va a lanzar a hacer esto porque esto me apasiona, porque esto me... Y ahí van a encontrar también esa inspiración, ese deseo de hacerlo. Pero hacerlo porque sí, simplemente porque me voy a llenar los bolsillos de dinero y voy a perseguir el dinero, créanme que no es la mejor idea. No lo va a hacer, no lo va a hacer porque la gran mayoría solamente están enfocados en cuánto profit van a generar y les genera totalmente emociones contrarias a lo que quisieran. Empiezan a tener ansiedad, ese desespero por hacer tanto dinero y no va a funcionar, realmente no va a funcionar. Entonces, desde el deseo, desde la pasión, es que
se aliviana más este proceso. Y al final lo que tú dices, Lady, disfrutar el proceso es lo más importante, porque cuando queremos llegar de aquí a aquí en un solo salto, va a ser totalmente frustrante. Sí o sí, todos, cuando deseamos algo, cuando queremos conseguir algo, siempre vamos a tener que pasar por un proceso. Y qué mejor que pasarlo de la mejor manera hacia algo que realmente nos guste, haciendo algo que nos guste, haciendo algo que nos apasione. Y de verdad, Lady, que te doy mil gracias, porque estoy segura que aquí todos van a sacar apuntes, se van a quedar con muchas cosas de las que tú has dicho. De verdad, es un ejemplo grandísimo de decir, vale, el trading me puede generar dinero, pero mi pasión está aquí. Voy por lo que realmente me apasiona. Y ahí están los resultados, chicos. Ahí están los verdaderos resultados. El mensaje de hoy, por favor, ¿realmente esto me apasiona? ¿O esto me puede llevar a algo mayor, a un deseo mayor, a mi propósito? Desde ahí realmente es donde se encuentra ese equilibrio, esa tranquilidad, ese que pasen las horas y yo sigo aquí feliz haciendo lo que me apasiona. Lady, mil gracias por haber aceptado mi invitación. A ti, Lili. De verdad que para mí hablar de esto, de hecho, creo que es muy bonito porque como que me revive muchos momentos y me consolida mucho más a lo que estoy haciendo y a decir, efectivamente, esto es lo que yo quiero hacer. Y te lo digo y cada vez que hablamos, yo creo que no me canso de agradecerte por todo lo que me ayudaste y lo que me sigues ayudando actualmente. Eh, de hecho, creo que esto no te lo dije, pero yo creo que hace un año cuando estuve en España, que lamentablemente no nos pudimos ver, pero yo creo que llegué a España con ese propósito de verte, terminé haciendo un montón de cosas, menos verte, pero cumplí uno de mis objetivos y siempre que yo pensaba en por qué resulté en España, si yo no quería ir a España, creo que mi inconsciente, que de hecho yo lo tenía apuntado dentro de mis objetivos, que era conocerte, me llevó hacia ti. No nos pudimos ver, pero sé que nos vamos a encontrar en algún momento. Segurísimo. Eh, pero definitivamente también es una invitación a que, como tú siempre lo dices, yo en algún momento decidí no seguir, pues que tú no siguieras siendo mi coach porque, no porque creo que vuelve a lo mismo porque tú estabas muy metida en el tema de trading y yo quería tener algo que fuera más relacionado a lo que yo estaba, pero definitivamente tú siempre nos decía, puede ser conmigo o con otra persona, pero háganlo y de verdad trabajar Total. toda la parte emocional es súper importante, sea con Lili, sea con cualquier otra persona. Sí es muy importante hacerlo. Definitivamente es un antes y un después trabajar en el ser y en lo que queremos, desde la parte emocional, desde la parte psicológica. Y eso uno no se da cuenta, pero lo lleva enlazando a una cantidad de objetivos, de metas. De cuestionarse un montón de cosas de su vida, de por qué pensamos lo que pensamos, por qué creemos lo que creemos. Y definitivamente eso en algún punto nos va a llevar a ser mejor para nosotros y para los otros. Y siempre agradecida contigo porque definitivamente yo creo que el 90% de herramientas que tengo en mi parte psicológica viene de mentes expertas de cada una de esas sesiones que tuvimos, de mentes maestras que también tuve la fortuna de hacerlo en su momento y es definitivamente se le explota a uno la cabeza que, o sea, uno no tiene cómo aplicar tantas herramientas que le dan pero que de hecho yo las tengo guardadas y tengo ahí como pendiente retomar cada una de sesiones porque tengo las grabaciones y digo como ahí está para repasar una y otra vez hasta que mi cabeza lo interiorice. Entonces siempre agradecerte por toda la ayuda que me diste. Definitivamente yo no sería hoy lo que soy si no fuera por las sesiones que tuvimos, por todo el apoyo que recibí de tu parte. Entonces a ti también muchísimas gracias por todo el aporte que has hecho en mi vida. Ay, qué grande eres, Lady. De verdad que me encanta escucharte. Yo estoy aquí encantadísima escuchando a Lady. Ya nos veremos, claro que sí, por Lo supuesto sé. que sí. Pues nada, traders, espero de verdad que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Yo fascinada aquí con Lady, escuchándola. Y espero que también esto les haga algún sentido, les haga clic a muchos y se cuestionen la importancia de cuestionarnos. ¿Realmente esto es a lo que me quiero dedicar o esto me va a llevar a un bien mayor, a ayudar, a aportar? Pregúntense eso. Gracias, traders. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que está el Club Mentes Expertas, que es un acompañamiento que yo hago durante todo un año en el proceso de gestión emocional.
Ahí es donde vamos a trabajar esa mentalidad, la mentalidad, lo que yo digo tanto, ¿no? Mentalidad adecuada para ganar. En la cajita de información tienen el enlace para que se unan a mentes expertas y experimenten cambios como el de Lady o aún mayores y también un día también estén aquí dando su testimonio. Un abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.